Bueno, lo que me trae por acá es un proyecto que obtuvimos en el año 2019 en la Universidad de Lovaina, UC Louvain, un proyecto de internacionalización que busca en el fondo dar a conocer una red en la cual yo trabajo, que es la red de cuidados, salud y espiritualidades. Y entonces este proyecto es un proyecto por 3 años. Bien. Nosotros vinimos ya en el año 2019 para descubrir un poco lo que se hace acá en términos de cuidados espirituales, lo que se llama el spiritual care. Encontramos a diferentes actores sobre terreno y en ese momento nos acompañó Loreto y Francisco, que nos tenían una agenda bien cargada y pudimos conocer un poco lo que se hacía aquí. Bien. Lamentablemente durante los años de pandemia no pudimos venir y ahora regresamos para poder dar formación en lo que respecta el tema del spiritual care. Es como nuestra segunda fase, para terminar con una tercera fase que es poder hacer un coloquio internacional y quizás en ese momento lanzar un programa, un certificado sobre temas de acompañamiento espiritual para los cuidadores, para el personal de salud. Perfecto. Y en base a tu experiencia, tus conocimientos como chilena también, ¿no? En comparación a lo que tú has visto en Europa, ¿aquí falta prestarle mayor atención al spiritual care? Mira, la verdad es que nosotros cuando nos entrevistamos con los diferentes actores, al parecer es algo que se hace ya, pero quizás también está más ligado a una tradición específica, una tradición cristiana, donde existen los capellanes. Okay. Hoy día el tema de spiritual care es un tema también, bueno, es un concepto que viene desde Estados Unidos, que se ha ido integrando de a poco en Europa, y en Bélgica se está integrando de a poco. ¿Por qué? Porque también hay una mutación que se está realizando desde un modelo más bien tradicional, es decir, donde existen los capellanes que se ocupan de esta dimensión, a un modelo ya mucho más abierto de espiritualidad, donde es el personal de salud también, que dentro de la relación de cuidados se ocupa de esta dimensión. En el fondo, ¿por qué no se traduce el término spiritual care? Porque podríamos traducirlo por cuidados espirituales. En el fondo no se traduce para decir que el spiritual care, y para poner el acento, es algo que emerge en la relación de cuidado entre el cuidador y el paciente. Entonces, de alguna u otra forma, todos los cuidadores pueden hacer spiritual care incluso sin saber y sin nombrarlo. Entonces yo creo que por aquí se está hablando mucho de temas de espiritualidad en el contexto de salud, pero creo que esta aproximación donde los cuidadores podrían también ser las personas que de alguna u otra manera trabajen esta dimensión, pero no como una carga más, claro, sino como quizás la actitud que ellos puedan tener y establecer en la relación de cuidado, la calidad de la relación, bien, la escucha. Entonces, esas son también algunos elementos importantes dentro de esta comprensión sobre la espiritualidad. Y hablamos de spiritual care también para dejar una interpretación bastante amplia sobre el tema de espiritualidad y no cerrarla dentro de un concepto, porque es una práctica cotidiana. Perfecto. Y en lo personal, a ti como académica, ¿qué te instó, qué te motivó a investigar estos temas? Bueno, primero lo que me motivó es que después de haber terminado mi tesis de doctorado, yo trabajé en el hospital de la universidad como acompañante espiritual. Allá. En la Universidad de Lovaina. Perfecto. Entonces, en ese momento, claro, descubro yo un poco la realidad del terreno. Yo acompañaba a pacientes y me doy cuenta de la importancia de darle espacio a la espiritualidad dentro del acompañamiento a los pacientes. Y en el fondo también una cosa que es importante a señalar es el tema de que como se ha masificado la tecnología dentro de los hospitales, o sea, de cómo finalmente la inteligencia artificial también viene un poco a
a sumarse a toda esta técnica que se ocupa, los pacientes a veces se sienten como comprendidos dentro de su enfermedad solo a partir de la patología y no tanto como sujeto de enfermedad. Entonces, desde ahí ha sido interesante poder reflexionar sobre esos temas. Yo, aparte, bueno, de ser académica en la Universidad de Lovaina, trabajo en un hospital, entonces tengo la experiencia de terreno y mi función dentro del hospital, yo trabajo en un servicio que se llama el servicio humanización. Entonces, mi función en ese hospital, yo soy consejera teológica y filosófica, y entonces poder sensibilizar al personal de salud, médicos, enfermeras, kines, a esta dimensión espiritual, como por ejemplo integrarla en la anamnesis espiritual que se le hace a los pacientes, como en el fondo también crear la relación de cuidado, y nosotros nos enfocamos mucho en eso, de que el cuidado en el fondo no es algo que se vaya a entregar solamente, sino que es una relación que se establece entre dos subjetividades, hay un antes y un después dentro de eso, y nos parece importante como señalar que la importancia de esta relación que se crea. Sí. Perfecto. Y en el marco de esta visita, además, a nuestro país, a nuestra facultad, no vienes sola, ¿no? ¿Quién te acompaña? Bueno, esta vez me acompaña Frederic Tis, que es profesor en la Facultad de Medicina. Él es médico especialista en urgencias, médico internista, y él tiene muchos años de experiencia también, bueno, en términos de acompañamientos de personas, pero desde las urgencias también. Y desde ahí él se ha sensibilizado, o sea, se ha sensibilizado en el fondo al tema de la importancia también no solo de poder trabajar en términos de cure, como de ocuparse como de la patología, sino que más bien también ocuparse del humano. Y ayer hablábamos sobre la importancia, incluso no se necesita quizás tanto tiempo. Hoy día los cuidadores están desbordados por temas de pandemia, en fin, pero él me decía cómo, en el fondo, incluso en 5 minutos, tú puedes mirar a la persona, escucharla con una calidad que no es la misma que si tú estás apurado, y en el fondo como estar muy atento a lo que le pasa en la persona y poder descubrir en 5 minutos, bueno, también hay que tener experiencia. Un chico que sale de medicina, claro. El primer año es más difícil, pero bueno, su experiencia también es importante. Él trabaja en términos también en todo lo que tiene que ver la ética. Claro. Entonces también él viene a formar y a dar conferencias y a participar en un coloquio que hemos realizado acá. Va a estar muy interesante ese coloquio, es el día viernes. Cuéntanos, ¿qué otras actividades también tienen agendadas para esta semana? Bueno, hoy día principalmente tenemos un encuentro en la Universidad de Valparaíso, en la Facultad de Medicina. Estamos en contacto con el profesor Sebastián Fuentes, con el cual hemos colaborado también desde el año 2019, donde vamos hoy día a hacer una presentación sobre el tema de cómo cuidar a los cuidadores, el tema del cuidado de los cuidadores, la importancia de eso, justamente después de la pandemia. Esta conferencia va a ser para estudiantes de primer año, pero no solo eso, sino que, bueno, en la red donde yo trabajo, en la red de salud, cuidados y espiritualidades, ellos han realizado una serie web con 3 episodios donde justamente se habla de esta dimensión de spiritual care. Es muy interesante porque a partir de esos episodios también después nosotros, y eso es lo que vamos a proponer hoy día, es que hay módulos pedagógicos sobre el tema de cómo guardar la justa distancia en la relación de cuidado, el tema de la delegación espiritual, el tema de la empatía, el tema de la presencia consciente. Entonces, lo interesante que para los jóvenes hoy día, que son más bien visuales, que ven series, y ellos realizaron esta serie para dar a conocer estos temas. Eso es por un lado. El jueves tenemos otra actividad en la Facultad de Kinesiología. En Curagua. Claro, y ahí en Kinesiología
También vamos a hablar sobre el tema de la relación de cuidado, el encuentro de dos vulnerabilidades. Es la Semana de la Ciencia, entonces claramente la visita nuestra creo que tiene toda su cabida, digamos, tiene el espacio como justamente para reflexionar estos temas, y luego el coloquio que vamos a realizar el día viernes, donde habrán diferentes actores del extranjero y también de distintas partes de Chile. Perfecto, Marcela. Y en lo personal, y ya para ir cerrando, bueno, vuelves a la Facultad Eclesiástica de Teología, ¿no? A acompañarnos durante esta semana. ¿Qué significa para ti también poder compartir con nuestros profesores y estudiantes? Para mí lo importante de compartir con los profesores y estudiantes de acá es poder siempre colaborar, conocer distintas experiencias, interactuar. Yo creo que es muy interesante también poder dialogar desde distintos paradigmas, porque si bien es cierto, hablamos en el fondo de un tema de cuidado espiritual a partir de quizás una manera de entenderlo en Estados Unidos, en Europa, también hay una particularidad en nuestro continente sobre, por ejemplo, de cómo cuidar cuando se trata, por ejemplo, de personas que pertenecen a los pueblos originarios. Entonces, para nosotros siempre ha sido una riqueza, sobre todo para mí, de poder colaborar con Chile, porque creo que el diálogo se va, o los paradigmas que uno puede establecer dentro de la manera en cómo entender el espíritu del Quer, se va enriqueciendo. Entonces yo creo que desde ahí fue el interés también de presentar este proyecto, y después seguir colaborando quizás con un certificado en temas de acompañamiento espirituales, y ver cómo podemos poner eso en marcha. Y, ¿por qué no?, en algún momento soñar y pensar en intercambios, en fin, yo creo que eso es posible. Y porque también yo lo experimenté en carne propia, es decir, que me fui a estudiar a Lovaina, en fin, y que luego me quedé allá trabajando, pero creo que para nosotros es realmente una riqueza encontrar los agentes, digamos, de terreno, los estudiantes, y mostrarles un poco lo que se hace allá, compartir experiencia y sobre todo dejarnos un poco interpelar por lo que se vive acá, y sobre todo después de la pandemia. Sí.